Tengan, amados hermanos, muy buenos días. Estamos contentos, estamos gozosos por lo que Dios está haciendo en medio de nuestra congregación, en medio de su pueblo. Y también estamos muy contentos. Hoy cerraremos el Evangelio de Marcos. Este es el último mensaje de la serie del Evangelio de Marcos. Estaremos en el capítulo 16, por supuesto. Los versículos son el 19 y el 20 en este mensaje titulado La Ascensión de Jesús. Dice así el texto: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias de nuevo en esta mañana. Padre, gracias. No podemos parar, Señor, de agradecerte, de tener este corazón agradecido a ti, Señor, por todo lo que has hecho en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder reunirnos en tu nombre, Señor, para adorarte y aprender de ti. Señor mío, te pedimos que aquello que no sabemos, Señor, tú nos lo enseñes. Que todo aquello que no tenemos, de acuerdo a tu voluntad, nos lo des, Señor. Y aquello que aún no somos, Señor, lo hagas tú en nosotros, Padre. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La ascensión de Jesús, el regreso de Cristo, nuestro Salvador, al cielo, mis hermanos, es probablemente el aspecto que menos se toma en cuenta al pensar en la obra redentora del Mesías. Una persona promedio no necesita ser cristiano, no necesita profesar fe en Jesús, no necesita venir a la iglesia para saber una cosa. Seguramente ha escuchado del nacimiento de Jesús. Probablemente algo sabe sobre su crucifixión y su muerte. Y hasta quizá se ha enterado o ha oído de su resurrección. Y es que de una u otra manera, hermanos, todas estas cosas, todos estos eventos son festejados o recordados en Navidad, en la Pascua, en Semana Santa. Hasta tenemos Domingo de Resurrección. Sin embargo, cuando la pregunta es, ¿dónde está Jesús hoy? ¿Y qué está haciendo? No solo la gente común lo ignora, sino que a menudo entre los mismos cristianos no están seguros de cuál es la respuesta. Se tiene una vaga idea de lo que sucedió con Jesús. Entendemos que Él no está muerto, entendemos que Él está vivo, entendemos que tenemos registros fidedignos en la historia que nos dicen que Jesús se levantó de entre los muertos. Pruebas indubitables, dice la Escritura, fueron presentadas por más de 40 días a más de 500 personas en una ocasión. Él está vivo. Pero ¿dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no lo vemos? ¿En dónde se encuentra? Hermanos, tanto Marcos como Lucas sirven de cierre a los evangelios con la narración de la ascensión de Jesús. E inmediatamente después el libro de Hechos inicia contando con más detalle lo acontecido en esa ascensión. Esto hace que tanto los evangelios como el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia primitiva, conecte y dé continuidad a la historia de la redención. Y es que sin la ascensión de Jesús, hermanos, la historia está incompleta. Y con la historia incompleta, nuestro entendimiento de lo que es importante y por qué es importante será el equivocado. Debemos entender que aquel que fue coronado de espinas y muerto, hoy está vivo y coronado de gloria y majestad. Nuestra perspectiva final del Salvador, nuestra visión de quién es Jesucristo, no puede ni debe ser
la de un frágil y raquítico mártir humillado y desechado que murió y quién sabe dónde acabó. Por el contrario, debemos entender bien que Jesús es el Salvador poderoso, soberano reinante, Rey de reyes y Señor de señores, entronado en gloria por siempre y para siempre, delante del cual toda rodilla se dobla. Es por esto, mis hermanos, que la Escritura deja para nosotros este par de versículos que nos recuerdan dónde está Jesús y qué es lo que Él está haciendo. Aprendamos pues, hermanos míos, con la guía del Espíritu Santo, vayamos al texto y entendamos quién es nuestro Rey, dónde está y qué hace. Tendremos el primer punto en esta mañana en la primera parte del versículo 19 y el punto se titula La despedida de Jesús. Dice el texto, y el Señor, este es Jesús, después que les habló, vamos a hacer una pausa ahí. El Señor después que les habló, Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está con ellos, aquel que fue crucificado, muerto, sepultado, está ahora vivo. Se le ha aparecido a estos hombres, a estos discípulos, siempre a creyentes, ya varias veces. Se les ha aparecido físicamente, corporalmente. Se les ha aparecido de tal manera que ha hablado con ellos directamente y cara a cara. Tomás el incrédulo, el discípulo que no creía, tuvo la oportunidad de tocar a Jesús, meter sus manos en sus llagas y entonces él dijo, Señor mío y Dios mío. Este Jesús es un Jesús tan real y más real aún que nosotros que estamos aquí. Él resucitó en cuerpo y Hechos capítulo 1 versículo 3 nos dice que después de haber padecido, este es Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, cuando vemos que Marcos nos dice que les habló, dice, después que les habló, este les habló se refiere a todo lo que Jesús les dijo durante esos 40 días en las apariciones. No se refiere única y exclusivamente a lo que les dijo en ese momento, que por supuesto está incluido, sino que todo aquello que Jesús habló durante esos 40 días en diferentes apariciones, eso es a lo que se refiere aquí Marcos. ¿Qué les hablaba? Hechos capítulo 1 versículo 3 nos dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Jesús, hermanos míos, inició su ministerio terrenal enseñando. Eso lo hemos visto ya en todos los capítulos hasta hoy. Ese fue el emblema, la insignia de su ministerio. La característica primordial de la predicación de Jesús fue enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Después de haber predicado por 3 años, ahora ya habiendo resucitado por 40 días, su despedida, la despedida de Jesús, es enseñar a los discípulos acerca del reino de Dios. Estos 40 días de enseñanza son la despedida del Maestro. Estos 40 días marcan la transición en la obra del ministerio de Cristo. Él ya no estará con nosotros corporalmente y físicamente, pero ha comisionado a su iglesia a ir por el mundo a predicar el Evangelio. Jesús está a punto de dejar la tierra corporalmente. Está a punto de desaparecer a nuestros ojos físicos y está preparando a los discípulos, está enseñando a sus discípulos las lecciones finales para que vayan a toda nación, para que vayan a todo el mundo a predicar la salvación por el arrepentimiento de pecados, el Evangelio a toda criatura. Lucas capítulo 24, versículo 50 nos dice que Jesús los sacó fuera hasta Betania. Jesús sacó a sus discípulos hasta llevarlos a Betania. Vemos cómo, hermanos míos, Jesús es quien los dirige. Él es quien los guía. Él es el líder. Él es el Señor. Toma a los discípulos y los lleva hasta Betania. Esto es a 2 millas del Monte de los Olivos. Unos 3 kilómetros de ahí. Esto está muy cerca de Jerusalén. Ellos llegan ahí y ¿qué les dijo a sus discípulos ese día en Betania? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Jesús habló físicamente, directamente, en cuerpo, cuando estuvo con ellos ahí? Hechos capítulo 1, versículo 4 a 8, nos narra qué es lo que Jesús les dijo.
dice el versículo 4 de Hechos, capítulo 1, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Jesús les dijo antes de partir. Estas fueron las palabras finales de Jesús antes de ascender al cielo. Y quisiera que nos enfoquemos, hermanos, pongamos nuestra atención en el versículo 4 de aquí de Hechos 1. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Los discípulos todavía no tenían que ir. Había algo que esperar. Y dice, sino que esperasen la promesa del Padre. Jesús les está diciendo a sus discípulos, van a ir a todas las naciones, pero todavía no, hasta que se cumpla la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y en eso quisiera que pongamos atención, hermanos. Dice Jesús, la cual oísteis de mí, lo que significa que Jesús ya había mencionado esto antes. Esta no es una promesa, estas no son palabras, estas no son cosas que Jesús dijo en ese momento y que nunca antes los discípulos escucharon, sino que Jesús ya había hablado de esto antes. ¿Dónde antes? ¿Dónde antes había Jesús hablado de su ascensión? ¿Dónde antes Jesús había hablado de esta promesa? Porque Jesús empieza a decirles que tienen que esperar esa promesa antes de irse. Bueno, hermano mío, la verdad es que hay algunas pistas, primero muy vagas y luego muy directas en los diferentes evangelios. La primera pista que quiero que veamos está en Lucas, en el capítulo 9. Cuando vamos a Lucas capítulo 9, en los versículos 30 y 31, esto es en la transfiguración, cuando Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte, dice que he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Eso quiere decir que Jesús ya estaba claro, y no solo él, sino que en este caso se nos dice que también estaban ahí Moisés y Elías y hablaban de la partida de Jesús, que se iba a ir Jesús. Otra pista la tenemos ahí mismo en Lucas capítulo 9, pero ahora en el versículo 51. Ahí nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, note eso. Esto es Jesús, obviamente, esto es antes de la crucifixión, se empieza a dirigir hacia Jerusalén y dice que ya se había cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? En que él había de ser recibido arriba. Ahí está otra pista que quizá pudiéramos pasar desapercibida cuando no llegamos al final, pero Jesús había dicho que tenía que irse, que iba a ser recibido arriba. Y Jesús dice que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El Señor empieza a preparar ese camino hasta Jerusalén porque sabía que se acercaba su partida. Si vemos ahora, hermanos míos, en Juan capítulo 6, en el versículo 62, vemos otra de esas pistas. Aquí Jesús está predicando, Jesús está enseñando, y él se señala a sí mismo como el pan de vida. Esto, dice el versículo 60 de Juan capítulo 6, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí Jesús no está reprendiendo a los discípulos, aquí les está enseñando que Él es el pan que descendió del cielo. De hecho, eso lo vemos en el versículo 58. Este es el pan, refiriéndose a Él, que descendió del cielo,
No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. A esto los discípulos reaccionaron diciendo, estas son palabras muy duras. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a señalar claramente que ese maná que comieron milagrosamente en el desierto sus antepasados no sirvió de nada porque ellos murieron, pero que Él es el verdadero pan de vida que ha descendido del cielo. Él es el verdadero maná del cual hay que comer. Entonces sus discípulos dicen, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, dice el versículo 62, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahí está otra pista que Jesús había dicho en sus enseñanzas de que Él iba a ascender de nuevo de donde vino. Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿creen que esto es muy intenso? ¿Creen que esto es muy duro de escuchar? ¿Y qué van a hacer cuando me vean ascender de donde vine? ¿Qué van a hacer cuando vean que el Hijo del Hombre asciende al cielo como está profetizado en el Antiguo Testamento? Tenemos también, hermanos míos, también en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 7. En el capítulo 7, en el versículo 33, leemos lo siguiente. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Jesús está diciendo que se iba a ir y que sus discípulos no iban a poder ir con él. 35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Los judíos no entendían las palabras de Jesús. Dice, ¿se va a ir? ¿Qué tan lejos se puede ir? ¿Se irá a Grecia a enseñar a esos griegos ahí? No entendían que él se refería a su ascensión. Ahí mismo en Juan, hermanos, vemos en el capítulo 13 ahora, en el versículo 33, hijitos, les está hablando ahora a los discípulos. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, esos son los judíos que acabamos de leer, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aún hay más. En el capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que después de que Jesús ha dicho varias veces, ustedes no pueden venir a donde yo voy, ahora les dice, pero no se preocupen, yo voy a venir por ustedes a llevarles. Ustedes no pueden ir a donde yo voy por sus propios medios. Ningún ser humano puede ascender al cielo como Jesús ascendió al cielo. Pero la esperanza es que dice Jesús, pero yo vendré, iré a preparar morada para vosotros y después vendré a buscarlos para llevarlos conmigo. Después, hermanos míos, vemos que en el capítulo 16 de Juan, versículos a partir del 5, dice lo siguiente. De nuevo, pero ahora voy al que me envió. Jesús diciendo, voy de regreso a mi Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Aquí, hermano mío, lo que estamos viendo es que Jesús está enseñando que a los discípulos los iban a aborrecer por causa de él, que iban a padecer mucho por su causa. Y entonces ellos se entristecen tanto que cuando Jesús les empieza a enseñar que él tendría que irse, no le están prestando atención. No quieren saber nada de lo que Jesús está diciendo. Están aterrorizados por aquellas cosas que escucharon a Jesús decir acerca de que el mundo os aborrecerá. Y entonces dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Hermanos míos, hay cosas muy difíciles de creer en la Biblia. Y pienso que una de las cosas más difíciles de creer es esto que ha dicho Jesús aquí. Él está diciendo, me voy a ir, ya no estaré entre ustedes. Pero ¿saben una cosa? Les conviene. Les conviene que yo me vaya. Muchas personas creen que hay cosas difíciles de entender o creer en la Biblia, cuando en realidad no lo son. Hay quienes dicen que es difícil de creer que el Señor en un momento dado haya detenido el sol. Qué difícil hay de creer en eso cuando Él es quien creó el sol. Sin embargo, cuando vemos un texto como este, ¿cómo entender lo que Jesús está diciendo? Que es mejor, que es más conveniente y que esa conveniencia es conveniencia nuestra, que Él no esté aquí y que Él se vaya. El Señor continúa hablando y dice, porque si no me fuere, aquí está la razón por la cual es conveniente para nosotros, porque si no me fuere, el Consolador, C mayúscula, este es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es conveniente que yo me vaya. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. En el versículo 7 dice, os conviene que yo no esté físicamente entre ustedes. No hay razón para entristecerse. Aunque no estaré físicamente con vosotros, les dijo Jesús, eso es lo más conveniente. Hermanos míos, en esta despedida de Jesús, cuando Él dice, la cual oísteis de mí, esa promesa del Padre, la cual oísteis de mí, se refiere a esta promesa, que Él tendría que irse para que cuando se vaya, Él envíe el Espíritu Santo a nosotros. Es más conveniente que Él no esté físicamente en la tierra, hermanos, porque al irse, Él nos envió al Consolador. Él nos envió a su Santo Espíritu. Y sin la obra y ministerio del Espíritu Santo, la iglesia no puede avanzar. Sin la obra del Espíritu Santo, la iglesia no puede llevar el Evangelio a todo lugar y a toda nación. No hay convicción de pecado, no hay fe en Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, quien aplica la salvación al creyente, no tenemos nada. El Padre es quien planeó la salvación. El Hijo fue quien la ejecutó y la ganó. Y el Espíritu Santo es quien la aplica al corazón de todo aquel que viene en fe y arrepentimiento a creer en Jesucristo. Es conveniente que Jesús se vaya. Hay que darle continuidad a esa obra de redención. Hay que darle continuidad a la historia. Y es lo que nos está diciendo Marcos aquí, que Jesús les habló. Y en Hechos vemos que lo que les habló es para recordarles que aunque se va, es conveniente que Él se vaya. Eso es lo mejor por el momento. La fe que todo cristiano tiene, la fe que tú tienes, amado hermano, hoy en Jesucristo, es la misma fe que Él sostendrá hasta el final y lo hará por la obra del Espíritu Santo. Lo hará porque el Espíritu Santo es quien está trabajando en la santificación progresiva del creyente. El Espíritu Santo es quien mueve a la iglesia. Muchas veces alguien ha dicho que el libro de Hechos se titula Hechos de los Apóstoles, cuando quizá más exactamente debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque es Él quien se ha movido a través de los siglos hasta hoy, ganando todas esas almas de los redimidos que el Señor conoció antes de la fundación del mundo. Nos es conveniente, hermanos míos, que Él se vaya. Nos es conveniente no tener a Jesús alrededor nuestro físicamente para poder tener al Espíritu Santo morando en el creyente interiormente. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es para los creyentes. Este versículo es para los cristianos. Este versículo no aplica ni se refiere a aquellos que no tienen fe en Jesús. Aquel que tiene fe en Jesús, Primera de Corintios dice, ¿no sabéis esto? No os dais cuentas de esto,
que sois templo de Dios, porque es ahí, en el cuerpo, es ahí dentro de nosotros que el Espíritu de Dios mora. Las palabras de Jesús, hermanos míos, estas palabras que Él les habló, eran para recordarles todo esto. Y Lucas capítulo 24, versículo 50, nos dice que estando ahí en Betania, alzando sus manos, los bendijo. Después de haber hablado con ellos, después de haberles dicho, todavía no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo en no muchos días, y de hecho iban a ser 10 días después que descendería el Espíritu Santo sobre ellos, les bendijo, levantó las manos al cielo y les bendijo. Esto de alzar las manos y bendecir era un gesto muy común en la época. El levantar las manos, esto es, levantar las manos hacia el cielo, era señal de que se entendía la fuente de donde surge toda bendición. Levantar las manos hacia el Padre, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y esto es lo que hizo Jesús. Levanta las manos al cielo y los bendice. Y esta bendición, hermanos, no quisiera que pensemos que simplemente dijo las palabras, yo les bendigo. La Biblia no registra exactamente con qué palabras Jesús pronunció esa bendición. Pero lo que sí debemos entender, lo que significa. Esto significa que Jesús prometió, otorgó y continúa concediendo hoy a todos sus discípulos gracia, favor y misericordia sobre ellos y sobre la iglesia por los siglos de los siglos. Jesús les promete su favor. Jesús les otorga, les concede y garantiza que habrá bendición del cielo directamente del corazón del Padre sobre su iglesia. Que aunque Él se va, hay una bendición sobre el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y que nunca, jamás, en ningún momento, en ninguna ocasión, en ningún instante, la iglesia está desamparada o ha quedado sola, sino que está bajo la bendición, la protección, el poder y el amparo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, hermanos míos, garantiza por su palabra que no hay nada que pueda prevalecer en contra de la iglesia. Dios Padre nos ha dado en Cristo todas las riquezas de su gracia para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 35 nos dice en este contexto de llevar la obra de Cristo a todas las naciones, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica. ¿Quién puede hacer tal cosa? ¿Tribulación, dice Pablo, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está diciendo, sí, la obra del ministerio y llevar el evangelio a toda nación, a todo lugar, por todo el mundo, a toda criatura, es peligroso. Porque nos van a aborrecer por el mensaje que predicamos y por el rey a quien proclamamos. Y somos ovejas yendo al matadero. Pero dice Pablo, ¿a qué debemos temer? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Hermanos míos, escuchen esas palabras. Regocijémonos y confiemos en lo que Jesús ha dicho. No dice que somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Jesucristo. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro. Pablo está diciendo, no hay duda de esto. Esta es la ciertísima verdad, la realidad inconmovible. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que debían haber entendido, hermanos míos, los discípulos que estaban ahí, que están recibiendo la bendición de Cristo directamente desde el Padre.
y que todo lo que la iglesia iba a enfrentar, pudiera enfrentar o va a enfrentar, no la ha enfrentado sola, ni la enfrentará sola nunca, sino que el Señor va delante de nosotros haciendo esa obra. ¿Cómo debemos entonces vivir, amados hermanos, cuando vemos que todo esto es la verdad? ¿Tenemos algún pretexto que poner al Señor para no hacer la obra a la cual Él nos ha mandado? ¿Tenemos algún pretexto para no vivir de manera agradecida con el Señor, gozosos con el Señor, sirviendo al Señor y amando al Señor? Estas son buenas noticias, hermanos. Y de nuevo, quiero hacer un énfasis muy claro en esto. Todo esto que hemos hablado es para el creyente, para el cristiano, para aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Nada puede detener el avance de la iglesia. Nada nunca la ha detenido y nada nunca la detendrá. El avance del reino está garantizado. Y son las buenas noticias. Que Él está con nosotros haciendo la obra. Al mismo tiempo, esto que está diciendo Jesús aquí, también son malas noticias. Son malas noticias para aquellos que no están en el reino. Son malas noticias para aquellos que se oponen a Cristo. Son malas noticias para aquellos que no quieren venir en arrepentimiento y fe a postrarse ante el Rey de Gloria, Jesucristo. Porque si nada puede detener, y nada puede detener el avance de la iglesia, todo aquel que se opone a Cristo o está fuera de Cristo será aplastado por ella. No prevalecerá. Pero de nuevo, hermanos, debemos vivir en la confianza de que estando en Cristo, nada nos puede separar de su amor. Él ha enviado el Espíritu Santo y ahora Él está con nosotros todo el tiempo. Punto número 2 en esta mañana, hermanos. Esta fue la despedida de Jesús y las palabras que Él dijo. Ahora vemos la ascensión de Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el versículo 19, de regreso a Marcos capítulo 16, vemos la siguiente parte. Después de que dice el Señor, después de que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En medio versículo, uno de los eventos más impresionantes de la historia humana, podría yo decir más impresionantes de la historia de la creación misma. En menos de medio versículo, Marcos nos la narra diciendo sin mayor detalle y de manera directa, fue recibido arriba en el cielo. No hay más. Esta es la mente de un discípulo, de un hombre de la época, que ante un evento, ante lo que está sucediendo delante de ellos, simplemente dice, Jesús se fue al cielo. Jesús fue recibido arriba. Hechos capítulo 1, versículo 9 nos dice, fue alzado y lo recibió una nube. Pasaje paralelo en Lucas capítulo 24, versículo 51. Dice que Jesús se separó de ellos, de los discípulos, y fue llevado arriba al cielo. Y quisiera que notemos estas palabras. Marcos dice, fue recibido. Hechos dice, fue alzado. Lucas dice, fue llevado. Y la pregunta obligada, hermanos míos, es ¿quién lo recibió? ¿Quién lo alzó? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién lo levantó? Fue el Padre. Fue Dios Padre quien recibió, quien alzó, quien levantó, quien se llevó a su Hijo. Ha llegado la hora para que Él sea recibido arriba, en el cielo. Y es el Padre quien lo levanta. Dios Padre levantó al Hijo. Este es el cumplimiento, mis hermanos, de Salmo 110, versículo 1. Dice el Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Reina Valera traduce, Jehová dijo a mi Señor. Literalmente el texto dice, Yahweh, Dios Padre, dijo a mí Adonai, Dios Hijo. ¿Y qué le dice? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Jesús, hermanos míos, asciende. Jesús es levantado al cielo. Jesús es llevado arriba y se ha sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas. Jesús resucitó, Él está vivo. ¿Y dónde está? Está en el cielo. Está sentado a la diestra del Padre en su trono, para ser más específicos. ¿Y dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Será que es allá arriba donde vuelan los pájaros? ¿Es ahí donde pasan los aviones? ¿Será ahí donde están las nubes? ¿O será más lejos, quizá en el espacio exterior, en algún planeta o en alguna otra galaxia? Por supuesto que no, mis hermanos. Claramente no está ahí. El cielo no está lejos, a unos 100,000 años luz de distancia, en alguna galaxia perdida. Jesús, hermanos míos, asciende. Esa palabra ascender, irse arriba, nos dice, nos indica, nos deja saber que el cielo es un lugar de orden superior. Es un lugar diferente del que nosotros estamos acostumbrados a ver, en el lugar en donde nosotros nos desplazamos y vivimos. Es una realidad, una dimensión, si lo quiere ver así, que de hecho sostiene la realidad en la que nosotros vivimos y nos movemos. En Hechos capítulo 1, versículo 9 nos dice que lo recibió una nube. Eso es lo que dice, que cuando Jesús empieza a ascender, una nube lo recibe. Y esto no es una nube hecha de vapor de agua, esta no es una nube común y corriente, esta no es una nube de esas que vemos cuando está a punto de llover. Esta es la nube de gloria. Esta es, hermanos míos, la gloria de Dios Padre que llevó a Jesús delante de la presencia de Dios Padre. El Padre llevando a su Hijo a su presencia para ser coronado y confirmado como el Rey de la creación, como Rey del universo, con toda potestad, en todo lugar, en todo momento y fuera del tiempo y en cualquier punto de la creación. El gobierno de Cristo es el que prevalece. Esta es la nube de gloria, hermanos míos, de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. En Daniel capítulo 7 vemos en los versículos 13 y 14 que Daniel empieza a hablar de la visión que Dios le dio y dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Estas son las nubes de la gloria de Dios. Venía uno como hijo de hombre. Recuerde que en su ministerio Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Nadie le puso ese título a Jesús. Nadie vio a Jesús y dijo: ¿qué les parece si empezamos a llamarle el Hijo del Hombre? No, esto fue algo que él mismo se atribuyó. Esto es algo que Jesús dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Y este es el Hijo del Hombre que vemos en Daniel capítulo 7. Y dice que este Hijo de Hombre vino hasta el anciano de días. Este es Dios Padre. Dice que este Hijo de Hombre en las nubes vino al anciano de días, que es Dios Padre. Y dice, y le hicieron acercarse delante de él. Esto, hermanos míos, es el cumplimiento. Esto es lo que se cumplió en la ascensión. Esta es la profecía y el cumplimiento se da en la ascensión. Dice 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto es lo que vio Daniel. Y eso es ahora lo que está ocurriendo en nuestro texto de hoy cuando Jesús asciende al cielo. Está esa nube de gloria. Daniel había tenido esta visión de parte de Dios, la cual se cumple en la ascensión de Cristo. Él fue al cielo a recibir su corona eterna y está sentado ahora en la diestra del Padre. Estar sentado a la diestra significa que Él tiene el poder, la autoridad, el dominio, la gloria, el reino, la potestad. Esto recibió Jesús al ascender al cielo.
Esto es lo que significa que esté a la diestra del Padre. Significa que Él está en completa autoridad. Además, Él está, dice el texto, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que Jesús esté sentado? Ciertamente no significa que Jesús está cansado. Significa que Él ha completado toda la obra. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba a ofrecer sacrificios, ¿saben qué había ahí? Muchas cosas. ¿Saben que no había ahí una silla? No se podía sentar porque nunca la obra se terminó. Nunca la obra fue culminada. Pero ahora, Cristo Jesús, quien es el sacrificio por los pecados, y también al mismo tiempo es quien ofrece el sacrificio, es nuestro sumo sacerdote por siempre. Él puede ahora sentarse. No hay nada más que hacer. La obra ha sido concluida. Y está sentado con toda la autoridad, sabiendo que su obra ha sido concluida. Y entonces, hermanos míos, ¿dónde está esto? ¿Dónde está este trono? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Cristo? Si Él está vivo, ¿dónde acabó? ¿Por qué no lo vemos? El cielo, mis hermanos, no es definitivamente un lugar geográfico que podamos encontrar en un mapa. Pero podemos decir de una manera sencilla que el cielo es ese plano de la existencia en la que Dios habita. Dios es espíritu. Y Él habita en un plano de la creación en donde por el momento nosotros, humanos como somos, caídos con un cuerpo en la carne, no podemos tener acceso. Por eso es que Jesús dijo, a donde yo voy, ahora no pueden ir. Ahora no pueden, pero un día podrán. Por eso dijo Jesús que iba a preparar esas moradas y que luego volvería para que estuviera, para buscarnos a nosotros, para ir a traernos y para que estuviéramos con Él. Pero esta realidad, hermanos míos, no es menos real que la realidad física y material. De hecho, es mucho más real que lo que nosotros vemos con nuestros ojos de la carne. Porque lo que vemos con nuestros ojos de la carne, esta realidad física y material de hoy, es temporal y pasajera. Esto desaparecerá un día hasta que el Señor venga y entonces la redención final y total de todas las cosas se lleve a cabo, de tal forma que aún los redimidos tendrán un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Mientras tanto, hermanos, nosotros estamos limitados de no poder ver esa realidad con los ojos de nuestra carne. Y Cristo Jesús, con su cuerpo físico, resucitado, al mismo tiempo glorificado en esencia, verdadero hombre y verdadero Dios, Él tiene el poder y la capacidad de moverse o atravesar esos planos de su creación a voluntad y sin limitaciones. Esa es una realidad, hermanos míos, que es muchas veces compleja de entender, pero tenemos que hacer caso a lo que la Biblia dice. A diferencia de nosotros hoy con nuestras limitaciones, no podemos tener acceso a ese lugar ni a los profundos detalles de la creación de Dios porque escapan a nuestro entendimiento. Pero la Escritura no nos ha dejado solos en esto. La Escritura, hermanos míos, nos da a conocer ciertas cosas, como por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 3, leemos lo siguiente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Estamos hablando aquí de nuestra realidad física. Dice que por la fe debemos entender que todo lo que vemos hoy ha sido constituido, ha sido hecho, ha sido levantado, ha sido formado. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios, de modo que, atención, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve hoy, lo que ustedes, hermano mío, lo que todos nosotros aquí podemos percibir con nuestros sentidos, aquello que podemos ver, fue hecho por la palabra de Dios a partir de, teniendo el origen, teniendo la fuente de aquello que no se veía.
Es decir, que cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1 que el Señor empieza a crear todas las cosas, obviamente antes de eso estaba el Señor. Antes de que el tiempo fuera tiempo, antes de que las cosas se formaran, antes que hubieran árboles, flores, mar, estrellas, el Señor era y ha sido desde siempre. Y ahí estaba Jesús. Él no tiene fin, pero tampoco tiene principio. Él es desde siempre y para siempre. Y es esta la realidad que se refiere Jesús cuando dice que es ascendido, que es llevado, que es tomado al cielo. Está ahora con Dios Padre, ahí en el lugar en donde Él habita. De tal manera, hermanos míos, que Cristo está en la realidad última y eterna, desde y en la cual Él gobierna toda la creación. Toda la creación, hermanos míos, es gobernada por Jesucristo. No existe un átomo en el universo sobre el cual Cristo no tenga dominio y absoluta potestad. Efesios capítulo 1 nos dice en el versículo a partir del 19 lo siguiente. Dice: el poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y atención, y sentándole a su diestra, a la diestra de Dios Padre, en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos míos, no podemos entender, nuestra mente es tan limitada y finita para entender cómo Cristo, estando ahora en esa realidad última y trascendente, Él lo llena todo en todo. Él lo sostiene todo. Él está en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Él es omnipresente y omnipotente. Está en todo lugar sosteniendo la creación en sus manos. Además, vemos también en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15, leemos lo siguiente. Hablando de Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible. Aquel Dios que está morando en el cielo, hermanos míos, ha sido hecho visible a través de Jesucristo, quien encarnó y vino a la tierra y anduvo como un hombre. Igual a todos nosotros, en semejanza de hombre, pero sin pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es nuestro Cristo, hermanos míos. Como dije al principio, no podemos pensar ni tener la perspectiva de que Jesús, nuestro Salvador, es un pobre hombre mártir, humillado y desechado, débil, que murió en la cruz y que dicen por ahí la leyenda que quizás resucitó. Desde luego que no. Él es el Rey de Gloria quien gobierna hoy. Él es nuestro Rey y Salvador. ¿Dónde está Cristo? Está en el cielo. ¿Y qué está haciendo? Reinando con poder y gran gloria. La ascensión de Cristo, hermanos míos, nos garantiza la conclusión de su obra, porque Él fue y se sentó a la diestra del Padre. La obra está completa. Nos garantiza
lo que Él está haciendo hoy para su gloria y para el bien de sus redimidos, para el bien de su iglesia, para el bien de los cristianos. ¿Y qué es eso? Hermanos míos, primeramente que Él nos ha enviado el Espíritu Santo y ahora mora en cada creyente, pero también su ascensión marca el inicio de la preparación de nuestra llegada al cielo. Hermanos míos, esto es increíble. O tal vez no deba usar la palabra increíble porque hay que creerlo. Es asombroso. Es asombroso. Con la ascensión de Cristo, Él inaugura las preparaciones. Él inaugura todo lo que tiene que hacer para que nosotros los creyentes podamos ser recibidos adecuadamente, como a Él le gusta, en el cielo. Es un desafío creer esto, hermanos. Que la conveniencia de que Jesús se vaya no simplemente es que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, sino que en un momento seremos recibidos en el cielo. Y esto es tan ciertísimo que Jesús está preparando morada para nosotros. Juan capítulo 14, y es que ya lo vimos, pero quisiera que regresemos ahí solo por un momento. En Juan capítulo 14, los versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es esa casa del Padre? Es el cielo. Es el lugar donde Dios Padre habita. Es esa realidad de la que hablamos. Y dice el Señor: si así no fuera, es decir, si no hubieran muchas moradas en casa de mi Padre, yo os lo hubiera dicho. Yo les hubiera dicho: ¿saben qué? Vean qué hacer porque no hay lugar para ustedes. ¿Saben qué? Sírvanme y después vamos a pensar qué hacemos porque no sabemos dónde vamos a poner a esa gran multitud, a esos creyentes, a esos redimidos de toda lengua, tribu y nación. Ya veremos dónde los ponemos. No, mis hermanos, dice Él: yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que está haciendo Jesús hoy no solo es que reina con autoridad y poder, sino que está preparando lugar para cuando nosotros entremos al cielo. Y si me fuere, dice Jesús, y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Qué dice Jesús? ¿Usted cree que Jesús está diciendo: voy a preparar lugar, ojalá puedan llegar? No, no es en vano la preparación que Jesús hace de esas moradas celestiales en la gloria, sino que dice: y cada una de esas moradas será ocupada por aquellos a los que yo vendré a buscar después. El Señor garantiza de nuevo esto. Dice: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy. Va al cielo, va con el Padre. ¿Y qué más dice? Y sabéis el camino. Es decir, no se aparten de mí, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Saben cuál es el camino que les va a conducir a estas moradas celestiales? Estar en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra puerta. Él es el único Salvador, el único que puede llevarnos a la gloria. Todo esto, hermanos míos, debe traer confianza y gozo en el cristiano. Todo esto debe de mover nuestro corazón de tal manera que vivamos nuestra vida cristiana con la confianza, no solo de que Jesús nos justificó por su muerte en la cruz, sino que fue sepultado, resucitó, venció la muerte y el pecado, pero también ascendió al cielo, donde Él mora en este instante, donde Él está vivo. Y eso no quiere decir que porque mora en el cielo, Él no tiene o no interviene o no interfiere en los asuntos de su creación aquí en la realidad física que es la tierra. Lo hace completa y constantemente, porque Él es quien la sostiene. No hay manera que nada salga del control de Cristo. No hay nada al azar, nada es coincidencia. Todo lo está controlando el Señor. Ahora, ¿cómo reaccionaron, hermano mío, los discípulos ante todo esto? Ante las palabras que les dijo Jesús, ante ver a su Señor ascender al cielo y ser llevado arriba, ¿qué reacción tuvieron ellos? Punto número 3 en esta mañana. La respuesta de los discípulos está en el versículo 20. Dice el versículo 20 que después de que el Señor les habló, después de que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios,
Dice que los discípulos, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que estos hombres, estos discípulos, se llenaron de valor. Se llenaron de coraje, de ánimo, de valentía. ¿Y qué hicieron? Predicaron, anunciaron a Cristo, llevaron la palabra. Ellos empezaron a llamar a la gente al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. De acuerdo a lo que Jesús les había dicho, ellos le obedecieron. Nada iba a detener a estos hombres de ir, hacer y hablar lo que habían visto y oído. Y del mismo modo, hermanos míos, si nosotros creemos que Jesús no solo está vivo, sino es el Rey, nuestro Rey, y Rey sobre toda la creación, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Al igual que ellos, obedecer en amor. Obedecer porque hay algo dentro de nosotros, o mejor debo decir, hay alguien dentro de nosotros, el Espíritu Santo, quien nos mueve y dirige a hacer su obra. En Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, vemos algunos detalles que no nos narra Marcos con respecto a esa respuesta de los discípulos. Dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras Jesús ascendía y desaparecía en esa nube, lo que vemos es que todos los discípulos se quedaron mirando al cielo. Dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Muy probablemente los mismos 2 ángeles que estuvieron en el sepulcro. No nos dice la Biblia que eran ellos, pero la descripción es similar. Estos 2 varones de vestiduras blancas son ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Parece una pregunta como que es en serio. ¿Cómo no vas a estar mirando al cielo? Pero el punto aquí de los ángeles es, no se puede usted quedar contemplando la majestad de Dios, la gloria de Cristo sin hacer nada. Está bien, por supuesto debemos contemplar su gloria y su majestad. Pero esto habla de la urgencia con que ellos tenían que moverse. Esto habla del hecho, del dinamismo que los discípulos debían tener, sabiendo todo lo que habían visto, ahora conociendo todo lo que Jesús les había enseñado. No se queden mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. He ahí la razón de esa urgencia. Dice, no se queden contemplando esto. Es urgente que se muevan, que lleven el evangelio a todo lugar, porque Él va a volver. Él va a volver. Y nos dice el texto también que no solo va a volver, sino que así como fue tomado, es decir, así en las nubes, así desde el cielo, así física y corporalmente, así también el Señor regresará. Así como la habéis visto ir al cielo, así volverá. Además, en Lucas capítulo 24, versículos 52 y 53, vemos lo siguiente. Ellos, después de haberle adorado, esto es justo después, obviamente, de la ascensión, dice, fue llevado arriba al cielo, y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos míos? Muy brevemente, vemos que después de la ascensión, los discípulos por fin entendieron algo. Entendieron que Jesús ascendió para ser coronado, así como dice Salmo 110, y que ahora Él reina sobre toda la tierra. Aquí ya no hubo confusión, aquí ya no hubo duda. Aquí claramente ellos comprendieron que Jesús es el Rey de Gloria. ¿Y dónde está? Y cómo Él desde ahí, habiendo esperado la promesa del Padre de mandar el Espíritu Santo, entonces iban a proclamar el Evangelio.
Aquí ya no hay cobardes, aquí ya no hay ninguna persona que no estaba segura de por qué estaba ahí. Y eso lo vamos a ver si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo eso que hicieron, Pedro predicando, Pablo después, la valentía, el arrojo, el coraje. Esteban fue apedreado y eso no le importó. Él mismo, al ser apedreado, él vio a Jesucristo en gloria. Ellos tuvieron claro esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos míos? Primero, que le adoraron. Los discípulos adoraron a Jesús. Esta palabra en griego, adorar, es proskineo, únicamente utilizada para adorar a Dios. Mucha gente dice eso. ¿Y dónde vemos en la Biblia que Jesús es Dios? Cuando uno escucha eso y ha estudiado la Biblia, dice, ¿dónde no? Hay tantos pasajes. Hay infinidad de pasajes. La Biblia completa señala la deidad de Jesucristo. Este es uno de ellos, muy simple. Ellos le adoraron. No dice, y ellos le respetaron mucho por lo que había hecho. Dice, le adoraron. Y de nuevo, esa palabra proskineo es le adoraron como se adora a Dios, porque Él es Dios. No solo le adoraron, dice además el texto que volvieron con gran gozo. Se acabó la tristeza, se acabó la duda, se acabaron los miedos. Lo que inundó el corazón de estos discípulos después de la ascensión es gran gozo. En que Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Estaban tristes la primera vez que Jesús habló de ello, pero ahora, al ver todo lo que vieron y entender lo que entendieron, dice, es verdad. Nos conviene que Jesús no esté con nosotros. Y estamos gozosos de que Él haya ascendido al cielo a ser coronado como el Rey del universo. Ellos entendieron eso, volvieron con gran gozo. Estaban juntos además. Dice el texto que estaban ahí siempre en el templo. Estaban ahí juntos. Estaban los hermanos siempre juntos. Dice, alabando. Cantaban alabanzas al Señor todo el tiempo. Nada podía parar esos corazones al expresar el encanto, su amor por el Señor. Además dice que bendecían a Dios. Hermanos míos, esto es lo que nosotros tenemos que vivir de una manera real todos los días, porque somos el pueblo de Dios. Todo cristiano debe vivir así. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Bueno, se puede decir mucho. Se puede estudiar y debemos estudiar, debemos ser discipulados por Cristo. Pero de manera breve, hermanos míos, podemos ver que algunas características de todo cristiano y todo creyente son que adora a Dios, que vive con gran gozo, que está junto a sus hermanos, que alaba al Señor y le bendice. Además, por supuesto, lo que ya vimos que hicieron en ese versículo 20 de Marcos. Predicaban el Evangelio. Iban y predicaban el Evangelio. Ellos entendieron el propósito de la ascensión y debemos nosotros, hermanos míos, también entender el propósito de dicha ascensión. Por último, hermanos, vemos que dice que cuando ellos fueron a predicar a todas partes, dice que les ayudaba el Señor. Y no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a ver, me quedé en el versículo 19 con que está en el cielo sentado en su trono. Y ahora dice que está en todas partes ayudándoles el Señor. Volvemos al mismo punto. La realidad en la que el Señor se mueve es una realidad distinta, diferente, que no entendemos hoy. Pero lo que sí entendemos es que Él está en todo tiempo, en todo lugar, y que la obra, así como cuando se fue, los bendijo en el versículo anterior, les habló y les dijo, ya vimos qué habló y qué dijo. Así Él cumplió su palabra, no los dejó solos, sino que donde iban estaba el Señor ayudándoles. Estaba el Señor ayudándoles en todo esto. Y hermanos, de nuevo, eso es lo que tenemos nosotros que entender y creer para nuestra vida. Que cuando estamos en cualquier lugar, cuando estamos en cualquier momento, llevando la obra del Señor, anunciando a Cristo, predicando el Evangelio, enseñando a nuestros hijos, hablando con un hermano, hablando con un no creyente, estamos proclamando a Cristo. Él está con nosotros ayudándonos. Porque esta obra es una obra que humanamente no se puede hacer. Si se hubieran sentado esos discípulos ese día a decir, bueno, vamos a pensar en un plan de cómo conquistar el mundo, nunca lo hubieran logrado. Pero porque el Señor estaba con ellos y les dijo, ustedes donde anden, abran su boca y prediquen, que yo me encargo.
es que estamos hoy aquí en este lugar de diferentes nacionalidades y en todo el mundo hay diferentes cristianos, como Él lo dijo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, adorando y creyendo en Jesucristo. Y así continuará la obra, hermanos. Además dice que esto era confirmando la palabra con las señales que le seguían. Recordemos que ya hemos hablado de esas señales que Jesús dijo que iban a seguir a aquellos que creen y que fue en el tiempo y en el momento de la iglesia primitiva en la cual se estaba estableciendo el fundamento de la iglesia. Y eso lo confirmó el Señor así. Ese versículo es clave para entender que los dones en el momento en que la iglesia primitiva empezó a crecer han cesado hoy porque ya no hay que confirmar la palabra, siendo que tenemos nuestras Biblias. Pero en ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento, de tal manera que el Señor revelaba directamente a través de los hombres que Él eligió todo esto y confirmaba esa palabra con esas señales. Hoy, hermanos míos, eso ha cesado, como dije la semana pasada, pero lo que no ha cesado es que el Señor está con nosotros todo el tiempo ayudándonos a llevar la obra del ministerio. Termina el Evangelio de Marcos con la palabra amén. De cierto os digo, así sea. Jesús dice, yo se los garantizo. Eso significa ese amén final. Todo lo que aquí ha sido dicho en 16 capítulos es así. Y todo lo que va a acontecer que se ha dicho en estos 16 capítulos, así será. Jesús dice, amén. Es mi palabra la que yo garantizo. Hermanos míos, es de esta manera, después de 16 capítulos, que algo debe quedarnos muy claro. Que todo aquel que cree en Jesucristo para salvación no será avergonzado. Que todo aquel que cree en Jesucristo viene a la vida eterna y no perecerá jamás. Después de 16 capítulos, hermanos míos, nuestro corazón debe haber sido transformado, debe haber sido edificado, fortalecido en la fe. Y si tú estás aquí sentado hoy en esta mañana y no eres cristiano, probablemente no escuchaste los 16 capítulos. Pero esto es lo que tienes que saber hoy, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Te invito, te exhorto, te animo, te pido, te suplico, no te pierdas y ven a Cristo en arrepentimiento y fe para perdón de pecados. Es de esta manera, hermanos, en que después de 18 meses, año y medio, habiendo comenzado el 9 de mayo de 2021, hoy llega a su fin nuestro Evangelio de Marcos. 16 capítulos, 678 versículos, 74 mensajes. Que nuestro Señor, hermanos míos, toque nuestros corazones, haga su obra en medio nuestro, que nos transforme para amar cada día más a Jesucristo, el Rey que vino a servir. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por todo este tiempo que nos has concedido y nos has dado la dicha, Señor, de estar en todos los versículos y capítulos de este Evangelio que nos dejaste, Señor, a través de Marcos, de tu siervo Juan Marcos. Señor, que nuestro corazón y nuestra alma, Señor, sean movidos a un mayor amor por ti, a una mayor fe en ti, Señor, no mirándonos a nosotros mismos, sino mirándote a ti siempre, porque tú, Señor, viniste, Señor, encarnaste, viviste la vida perfecta, subiste a esa cruz, Señor mío, sufriste, moriste, fuiste sepultado, te levantaste de entre los muertos, apareciste vivo, Señor, y ascendiste al cielo y estás sentado hoy mientras estamos hablando aquí, Señor, en gloria, ayudando a tu iglesia, Señor, a llevar el Evangelio a todo lugar. Ayúdanos a ser, Señor, esos siervos que te amen cada día más, Señor, para tu gloria y para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.